Entonces, ¿qué es poner límites? Poner límites no solamente decir que no, no solamente decir yo quiero esto, yo necesito esto. Hoy tenemos de nuevo como invitada a Ana María Ashner, terapeuta sistémica, también especialista en terapia gestalt, arte terapia, mindfulness y constelaciones familiares. Poner límites tiene algo mucho más trascendente y es que en la medida en que yo pongo un límite, estoy definiéndome como persona también. Vamos a hablar desde nuestra experiencia personal y como terapeutas de la importancia de aprender a poner límites, que son, por qué son importantes en nuestras relaciones interpersonales, por qué nos cuesta construir límites y qué cosas concretas hacer para empezar a hacerlo. Antes de compartirte esta sabiduría del corazón, queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal y le des clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los videos que te estamos trayendo cada semana. Vamos entonces a darle ahora la bienvenida a Anita. Hola, mi Anita. Hola, Olgi, ¿cómo estás? Bien. Gracias por esa introducción. Me siento muy honrada de estar aquí contigo otra vez. Qué rico que nos volvamos a encontrar y poder comunicar lo que tenemos para decir. Entonces, bueno, qué rico estar aquí. No, yo también me siento súper feliz, además porque un poco como lo hablamos la primerita vez que hablamos de hacer algo juntas, era como la idea, sin forzarlo, además se ha ido dando así, era trabajar en temas que de alguna manera se conectaran unos con otros. Y eso ya está pasando. Y es como que sé y tengo claro que muchas de las cosas de las que vamos a hablar hoy van a resolver seguramente dudas que surgieron la primera vez que nos juntamos y por el otro lado también. Hola Paula, buenos días, bienvenida. Entonces, pues les voy a contar a todos un poquito cómo surgió y cuál es la conversación previa que hemos tenido y entonces de repente arrancamos. Esta vez distinto a la vez pasada, no planeamos absolutamente nada y de manera como intuitiva dijimos, bueno, vamos a hablar de cómo nos nazca esto un poco y digamos que intercambiamos un par de mensajitos para, digamos, sí concretar ya, ok, ¿cuál es el título que le vamos a poner a la conversación de hoy? Y lo que yo le decía a Ana es, mira, yo tengo muchos deseos de hablar del tema de los límites, justamente por lo que yo estaba diciendo ahorita cuando estaba haciendo la introducción, y es que es un tema que a mí me sale un montón en la consulta, a veces como siempre hablando de cómo cuida uno, incluso hasta cuando estoy hablando solo, por ejemplo, de fugas de energía en el cuerpo relacionadas con temas de digestión, siempre hablo, eso tiene que ver con poner límites, y la gente siempre, y es muy interesante, la gente siempre me dice, ¿y eso cómo se hace, Olga? Y digo, es muy interesante porque es que también me he hecho la pregunta, o sea, es un tema que ya de bien adulta he tenido que aprender a explorar y a trabajar porque no nos hablan de esto, porque casi que, y esto también tiene que ver como con, yo creo que es un tema universal, pero a veces también tiene que ver un poco con culturas. Lo que se valora es que seamos personas complacientes, que digamos sí, que aceptemos, que nos adaptemos y la flexibilidad es importante, pero si no ponemos límites se puede convertir muy malsano. Entonces, cuando yo estaba diciéndole a Ana que yo quería trabajar este tema por eso, porque sale mucho en la consulta, porque surgió justo en el live pasado, yo me fui a cosas grandes, como por ejemplo hablar de eso cultural, decirle a Anita, mira, a mí me encantaría que explicáramos por qué el tema de la crianza tiene que ver con esto, por ejemplo. Y Ana me dijo, sí, me parece interesante, pero ¿qué te parece si nos vamos a algo todavía más elemental, que me parece además en realidad lo más coherente, y empezamos a hablar simplemente de qué es un límite? Pongámosle una definición a qué es un límite, qué entendemos nosotras como mujeres, como terapeutas, como seres humanos por límite, qué entiende la gente por límites, y a partir de ahí más bien empecemos a desarrollar la idea de para qué, por qué entenderlos y cómo construirlos. Entonces, yéndonos como por esa idea, te doy la palabra, mi Anita, y es, ¿qué es un límite? Ok, pues bueno, sí, me encanta
digamos, lo que dices, porque creo que algo muy importante, lo que dices al comienzo, y es que primero los límites los estamos poniendo, todo el tiempo estamos aprendiendo a poner límites. Eso no es una cosa que se aprende y yo ya sé poner todos los límites. Hay cosas, hay momentos en donde los pongo y hay momentos en donde no los pongo. Entonces, ¿qué es poner límites? Poner límites no solamente decir que no, no solamente decir yo quiero esto, yo necesito esto. Poner límites tiene algo mucho más trascendente y es que en la medida en que yo pongo un límite, estoy definiéndome como persona también. Y además estoy creando un espacio seguro, ¿sí? Un espacio seguro dentro de mí en donde yo me cuido, me protejo. Entonces es como, realmente como yo lo veo, es como definir, bueno, este es mi barco, este es mi espacio, este es mi lugar, yo soy la capitana de este barco, yo elijo quién entra, quién sale. Obviamente pues hay marea y pasan muchas cosas y tengo que ser flexible y sortear diferentes cosas, pero yo soy la capitana y yo elijo qué quiero, qué no quiero, qué me gusta. Entonces los límites nos ayudan, no solamente es decir no, no solamente es decir lo que yo lo que necesito, sino además es ver que tienen una importancia muy grande para desarrollar autonomía, para fomentar autoestima, ¿sí? El amor propio, para definirme quién soy al lado del otro, quién soy para mí, los límites que yo pongo conmigo misma. ¿Mm? Entonces, la definición del límite desde ese lugar se vuelve amplia y se vuelve todavía más importante, ¿no? Claro. Y mira que eso que dices me hace pensar entonces en una cosa, que eso también, o sea, para mí esa distinción que tú acabas de hacer de poner límites no es solo decir que no, es una parte muy importante. Aprender a decir no es definitivamente una parte fundamental de poner límites, pero también tiene que ver con la metáfora que tú haces de que meto en el barco y que no. A mí me encanta en el sentido en que cuando la gente me pregunta, bueno, Olga, ¿cómo se pone un límite? Yo les pregunto, lo siguiente que yo les pregunto es, ¿qué quieres para tu vida? Y la gente a veces me dice, no sé. Y si es más específico, ¿cómo pongo un límite en el trabajo? Y yo, pues, ¿qué te imaginas de cómo quieres tu vida laboral hoy? Pues no sé. O cómo quieres tu relación de pareja hoy. O cómo quieres tu espacio personal. Y entonces casi que uno entonces podría decir a partir de lo que tú dices, que un primer paso para empezar a aprender a poner límites es conocerse más a uno. Y uno cree que uno se conoce muy bien y uno cree que uno sabe bien qué le gusta y qué no, pero a veces de repente no tanto. Y para eso entonces, para mí creo que son importantísimos los espacios de silencio con uno, que a veces yo los llamo como pueden ser incluso espacios de aburrirse, ¿ves? De estar solo y uno empezar a entenderse y a ver cómo se siente uno cuando está solo, cuando está acompañado, cuando está muy activo, cuando está muy inactivo. Y una cosa, por ejemplo, que yo aprendí acerca de mí y ha marcado una parte importante de cómo pongo límites, es que por muchos años, por estar buscando de repente no sentir y anestesiar cosas que eran incómodas, tuve una vida social muy activa y en ese momento de mi vida me definía como una persona muy sociable. Y en la medida en que empecé a trabajarme emocionalmente y en que aprendí a evitar la incomodidad, como tú y yo hablamos la vez pasada, me empecé a dar cuenta que a mí me gusta estar sola, pero esto me pasó ya muy adulta, o sea, ya muy reciente. Y entonces de ahí surgió en mi relación con Pavan entender y aprender que un límite que yo me tenía que poner incluso a mí misma, porque él siempre me dio el espacio, no era de él, era que yo tenía que buscar espacios para estar sola, para no ser mamá y para no ser esposa. Sí. Ahí esto que dices es muy importante porque uno de las dificultades para poner límites tiene que ver con el miedo a la soledad. Es que si yo pongo un límite, ¿qué tal que me deje? Si yo pongo un límite, ¿qué tal que me rechace? ¿Mm? Entonces, ahí dices esto que me parece clave es uno, en esos espacios de soledad es donde yo encuentro lo que siento, donde yo me conecto con lo que siento y con lo que pienso, donde me siento una buena compañera de mí misma o de mí mismo. Y cuando yo tengo todo esto, pues el límite me va a salir más naturalmente, más claro, voy a ser más honesta conmigo misma y voy a poderlo poner de una forma más asertiva. ¿Mm? Entonces creo que el poder
soltar la necesidad de complacer, de que yo quiero que el otro esté feliz conmigo. A veces tenemos un miedo enorme, sobre todo, por ejemplo, a las mamás nos puede pasar que no, que tal que se ponga bravo nuestro hijo. ¿No? Y entonces no queremos que se ponga bravo, porque ¿no? Hay un miedo grandísimo. Entonces es poder decir, bueno, pues que se ponga bravo, no es tan malo tampoco, pero yo tengo que poner mi límite, yo necesito decir, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito. ¿Mm? Es que mira que eso vuelve y está relacionado, por eso por eso yo decía que yo sabía que íbamos a mencionar como 1.000.000 de veces nuestro último video y es aprender a evitar la incomodidad. Porque la fantasía que todos tenemos, o que yo observo que mucha gente tiene, por ejemplo, cuando está en terapia conmigo, es que, ok, listo, se sienten liberados porque entienden que pueden tener el permiso de poner un límite y entonces ahora van a liberarse con eso, pero entran con el impulso y la fantasía de, bueno, cuando yo me ponga mi límite, todo el mundo me lo va a aceptar. Y muchas veces no es el caso. Ese otro interlocutor que puede ser mi jefe, que puede ser una amiga que yo amo y adoro, pero a veces a lo mejor como que ocupa mucho de mi espacio, o mi hijo, como tú decías, o mi hija, no le guste que yo le ponga el límite y uno tiene que ir preparado para saber que el otro a lo mejor no lo va a recibir de la mejor manera al comienzo. Entonces, un segundo punto, además de conocerse, de tener en cuenta, ya te doy la palabra, mi Anita, para la hora de poner un límite es, tengo que ir en la aceptación de entender que a lo mejor al comienzo la otra persona no esté de acuerdo o no reciba de la mejor manera mi límite. Ahí acabas de tocar un tema muy importante y es el por qué nos cuesta tanto trabajo poner los límites, ¿no? Que creo que es como un gran título, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo decir que no? Y pues una de esas es precisamente que a veces sobrevaloramos la reacción de los otros. ¿Sí? Cuando yo ponga el límite, entonces va a poderlo entender, o por el contrario, que es lo que usualmente pasa en consulta, por ejemplo, no es que se va a poner muy bravo, me va a dejar de hablar. Hay una sobrevaloración de cómo va a ser la reacción de la otra persona cuando yo voy a hablar. Y lo más interesante, Olga, que yo he encontrado, por ejemplo, en el transcurso de las terapias, es que cuando la persona pone el límite de una manera asertiva, puede expresar lo que siente, lo que termina pasando es que si esa relación es verdadera, genuina, profunda, la relación trasciende. Entonces, digamos que, bueno, eso es un punto, el sobrevalorar la respuesta del otro. Incluso llegamos al punto de que la respuesta del otro es más importante que la mía. ¿Sí? Entonces, ahí hay otro punto también, preguntarnos por qué a veces nos cuesta tanto trabajo decir que no. Primero, porque asumo que el otro va a reaccionar de una determinada manera, y segundo, porque a veces me es más importante cómo va a responder el otro por encima de mí. Casi que estoy diciendo, me importas más tú que yo. Yo puedo pasar por encima de mí, no hay problema, pero es que es más importante que tú reacciones bien, que estés a mi lado, que no, me garantices que no me vas a dejar. Entonces, ese por un lado es un punto. No sé si te parece que de una vez tratemos cuáles son esos aspectos que nos permiten, nos impiden decir que no, nos impiden poner límites. Si quieres. Dale, mi Anita, sino que una cosa que estaba Dime. mirando acá es que están haciendo algunos comentarios que creo que los íbamos a dejar para el final, pero creo que esto tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita. Ok. Entonces, porque mira, aquí por ejemplo, Katy Fer Álvarez dice, ¿cómo no pasar por mala gente al poner límites? Y aquí yo voy a dar mi visión y después quiero escuchar a ti porque a lo mejor creo que se nos van a complementar las respuestas. Y es, ¿cómo no pasar por mala gente? Yo diría que ahí hay dos respuestas. Uno es, que es justo lo que Ana acaba de decir, y es, creo que uno tiene que ir preparado a saber que a lo mejor la otra persona no lo reciba, no lo acepte como, oye, me parece súper bien que me estés diciendo que no, y uno se mantenga en ser fiel a sí mismo. Y cuando tú eres fiel a ti, no estás siendo mala gente, estás respetando una necesidad que tú tienes. Pero la segunda cosa, que es una que yo, digamos que puedo hablar mucho desde mi propia experiencia, es que si uno empieza a practicar en cosas pequeñitas el decir no, uno se puede empezar a acostumbrar de manera un poco más fluida a en cosas más grandes decir ese no, no dejar que la energía se acumule, y eso hace que cuando hables y converses con el otro, el límite, aunque de pronto no le guste mucho al otro, se sienta respetuoso. Pero cuando
nos aguantamos y nos aguantamos y nos aguantamos porque tenemos miedo a la reacción del otro, porque no sabemos cómo decirlo, porque no sabemos qué palabra ponerle y finalmente lo decimos, estamos cargados. Brené Brown dice mucho que cuando uno se demora en poner límites, empieza sin darse cuenta a acumular resentimiento. Y lo que pasa es que yo puedo ir en un tono así, muy plano, pero como ya estoy cargada, cuando digo el no o el no puedo o el no quiero, energéticamente se siente agresivo y ahí creo que es cuando uno queda como mala gente. Y no es mala gente, es que te aguantaste mucho tiempo y si lo hubieras dicho a lo mejor, si lo hubieras dicho un poco más pronto, si hubiera podido entender que aunque no me gusta, venías desde un lugar desde respeto, ¿sí me explico? Mm. Sí, esta pregunta que hace Katy creo que corresponde mucho con lo que estamos hablando ahorita de, bueno, uno es ese miedo a parecer egoísta o egocéntrico cuando pongo un límite, ¿no? Ese miedo está muy presente y miedo pues a sentirme culpable después de haber puesto ese límite. Pero si realmente el límite que yo voy a poner es un límite en el que yo me siento que definitivamente no puedo pasar por encima de él, que va muy conforme, muy, a ver, muy en concordancia con lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, y lo digo como acorde con lo que estoy sintiendo, lo estoy pensando, va a ser un límite no solo muy asertivo, sino que además va a ser un límite en donde no voy a traspasar el límite del otro. Entonces, pues, por ejemplo, ¿cómo puedo yo poner un límite frente a la otra persona sin volverme una mala persona? Si existe buenas y malas personas, ¿no? Es, oye, ¿sabes qué? Eso que me estás diciendo me duele. Estoy hablando desde mí. A mí me duele. ¿Sí? Yo me siento de esta manera. Y fíjate que es muy diferente a decirle, es que usted me está agrediendo y por qué me habla así. No, ¿sabes qué? Cuando tú hablas, yo me siento de esta manera. Fíjate que estoy poniendo un límite de cómo me estoy sintiendo sin agredir al otro. Entonces, creo que hay un punto muy importante, es cómo puedo poner el límite, mi límite, sin traspasar el límite del otro. Y la manera de hacerlo es en conexión con yo estoy sintiendo esto. Y hablando de eso, quiero comentar algo importante y es, en el live que hablabas de incomodidad, hablábamos mucho de habitar las emociones. Y hay una emoción que yo valoro mucho para poner límites, que es la rabia. ¿Sí? La rabia es una emoción que a mí me ayuda a decir, esto no me gusta, ¿sí? Y me ayuda a como tomar ese impulso de acción. La rabia mueve mucho la acción. Ahora, una cosa es yo siento la rabia, habito la rabia, me permite decir esto no me gusta, pero necesito quedarme un tiempo con la rabia para luego poner un límite asertivamente. Es, bueno, ¿por qué no me gusta? ¿Qué es lo que despierta en mí? Uy, no, es que definitivamente esto no lo puedo negociar conmigo, que hablamos, ya vamos a hablar de los negociables y no negociables. Esto no lo puedo negociar conmigo, definitivamente. Tengo que hablarlo, pero ¿cómo sería la mejor manera de hablarlo? Respetándome a mí y respetando al otro. Y la mejor manera de poner ese límite, si nos adelantamos poco, es, oye, siento esto que me estás diciendo me duele o me llega o... ¿Sí? Total, Entonces, dime. Los dos. No, que es no lo había pensado y gracias por traer la palabra asertivo, porque es que eso creo que de verdad marca totalmente el tono de cómo le pones un límite a alguien y lo otro que dices de habitar esa rabia primero, porque es que eso es una cosa a la que yo le llamo integración emocional. Es como voy a integrar una emoción, integrar no quiere decir tragarla, sino darle el permiso de que tenga un tránsito, porque como todo en esta humanidad es energía, si no la digiero, no va a quedarse ahí como una bomba de tiempo. Y después de digerir puedo tener un lugar de mejor claridad mental que me permita conversar desde la asertividad, como tú lo dices, y no desde el ataque. Que esa fue una de las cosas que yo puse en el título cuando invité a la gente a que viniera a conversar con nosotros, y es la diferencia entre poner un límite y defenderse. Que eso es una cosa que pasa mucho. Yo todavía tengo una tendencia a eso, y es a sentir que algo de alguien no me gustó e inmediatamente ir a la guerra. Y es como, no, espérate un momento. Si quieres poner un límite, hacer la distinción entre que vas a poner un límite y defenderte, primero deja que tu cuerpo habite la emoción, que es un poco lo que tú acabas de decir. Ven, Anita, déjame aquí leer otro comentario. Dice, o puede que nunca esa de feed your heart, o puede, Paula, puede que nunca esa otra persona esté dispuesta a aceptar tus límites. Entonces ahí es importante mantenerse firme en tus límites y no caer en manipulaciones porque ves que la otra persona no los acepta. Totalmente. Yo mira que yo creo que eso tiene que ver con lo que tú ibas a hablar ahorita
de los negociables y los no negociables. Y es que ya llegaremos ahí, solo hay un comentario más que quiero tomar, pero creo que tiene que ver mucho con eso exactamente, Paula, y es si tú ya has digerido tu emoción, si la has integrado, si te has dado el permiso de sentirla, si ya es de un lugar de claridad mental y asertividad, pones un límite y a pesar de eso la otra persona no lo recibe, entonces ahí puede ser que ya yo necesite más que un límite y es como de repente tomar distancia de esa relación, de esa persona, de ese espacio, etcétera. Ujú. Mira, mi Anita, acá nos está preguntando, Miri, dice, ¿qué hacer cuando solo dices no a las personas de tu familia y no a extraños? Ok. Me parece interesante porque generalmente es más difícil decirle que no a las personas que queremos Ujú, por miedo a perderlas ujú, que a los extraños, ¿no? ujú. Entonces, habría que ver cuál es el punto y por qué es tan difícil decirle que no a un extraño, ¿no? ¿Qué es lo que yo temo perder o cuáles son mis expectativas con respecto a esa persona que está ahí en mi vida, ¿no? Ujú. Que llegó ahí, ¿cuáles son mis expectativas? ¿Será que quiero que se quede al lado mío? ¿Será que quiero que me acepte? ¿Será que quiero que me admire? Entonces, cuando yo logro reconocer mis expectativas con respecto a ese extraño o a esa persona, me puede ser más fácil poder decir, ok, ya entiendo que lo que yo quiero es que me admire o ya entiendo que lo que quiero es que me reciban su trabajo. Entonces, cuando yo puedo reconocer qué es lo que necesita esa persona y cuál es mi expectativa, y lo puedo incluso escribir, me es más fácil poder decir, oye, ¿sabes qué? No estoy dispuesta a perder eso, con tal de no pasar por encima mío. ¿Mm? Exactamente. Y ahí quiero hablar algo de lo que decías de la respuesta anterior, que me parece interesante, las manipulaciones, Olga, y ahí es lo más difícil. Fíjate que hay límites emocionales y hay límites físicos. Ujú, Los físicos son más fáciles de poner, ¿no? Porque si alguien está pasándose en mi espacio vital, yo le digo, oye, no. O si me pegan, pues yo digo, y me pegó, ¿no? O sea, hay como más justificación. Los emocionales son más difíciles y en el caso de las manipulaciones, retomando la pregunta, algo que yo recomiendo mucho en esos casos, y de pronto también sirve que en el caso de extraños, es poder escribir esas cosas que yo estoy viendo que no me gustan, casi como dejando rastro. ujú, ¿Sí? No solo para recordarlo después como Hansel y Gretel, por qué fue que dije que no, ujú. no solo también para sucumbir la culpa que me puede llegar después, sino también para entender, ok, esto se llama manipulación, porque a veces no la vemos. A veces las manipulaciones son muy difíciles de detectar, los chantajes emocionales en muchos casos, por ejemplo en relaciones de pareja, son muy difíciles de detectar. Entonces poder ver y decir, uy, esto es una manipulación, poderla compartir con alguien, me ayuda a poner ese límite. Ujú, ¿Mm? ujú. Pero mira que eso tiene que ver totalmente con, o yo lo conectaría con eso que estábamos hablando al comienzo, de uno tiene que conocerse primero y tener claro qué uno de verdad va a permitir y no. Y cuando eso Exacto. no está firme, entonces es que yo me confundo y entonces en esas relaciones ya más cercanas o de pareja es que digo, ¿será que es que aquí me flexibilizo o no? Porque a veces también puede ser que yo entro en manipulaciones, no necesariamente porque sea víctima, sino porque hay algo de mi relación con esa otra persona con la que yo estoy interactuando que no estoy reconociendo que estoy proyectando. Es decir, Mm. un trauma de niño, antes ya me había pasado esto y ahora entonces yo no me la voy a volver a dejar hacer. Y entonces yo no me voy a dejar manipular y es como conócete. ¿Está realmente esa persona manipulándote o no? ¿O esa cosa que tú sientes como una manipulación está despertando un dolor que tú tienes viejo? O sea, es que aquí de verdad este tema de límites da para ir como muy, 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 muy profundo. Pero, y para eso entonces siento que este es un tema que de verdad, si nos está costando, amerita mucho trabajar en un contexto terapéutico. Eh, Ujú. pero como para continuar entonces, como con esas cosas más grandes, ahora sí, mi Anita, yo ahorita voy a volver a tomar más de las preguntas que ustedes tienen. ¿Qué era lo que tú tenías en mente que querías como el tema con el que querías continuar ahorita? Ok, bueno, estábamos hablando de por qué es difícil decir que no, Ujú, ¿sí? Que creo que coincide mucho con las preguntas que están haciendo. Esto que tú, y quiero recoger lo que estás diciendo porque puede tener que ver con el por qué es tan difícil y que nos ayudaría a decirlo, y es que cuando alguien me dice algo a mí, eso dispara una herida en mí. ¿Sí? Es como, esto lo definía en algún momento un swami con el que le hice una pregunta hace mucho tiempo, él decía, mira, cuando a ti te tiran una piedra, y tú dices, bueno, me dolió, me tiraron una piedra, ay, 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 quito la piedra y digo, me duele. Pero cuando a ti te tiran una piedra y cuando tiran la piedra te despierta un polvo gigante dentro de ti, es porque hay algo en ti que se está activando.
Entonces, a veces no sabemos muy bien qué es lo que se activa. Entonces, creo que es importante en eso poder nuevamente conectarme con lo que yo siento, con lo que yo estoy pensando cuando me están diciendo eso que me está doliendo, eso que no me gusta. Dentro de otras cosas por lo que es difícil decir que no, es porque a veces nos contamos un pajazo mental de eso no es tan grave, no, dejémoslo pasar. Oh, pues es algo chiquito, pasemos a la siguiente parte y ya después, mira, no, es importante no dejar pasar. Cuando algo no me gusta, ojalá en la medida de lo posible decirlo. Oye, esto que me está pasando no me gusta, no me hace sentir bien. Porque también a veces es difícil decir que no. Bueno, por lo de a veces pensamos que decir que no puede resultar parecer egoístas, porque a veces creemos que de pronto, por ejemplo, fíjate que un tema importante aquí es que a veces es muy difícil ponerle límites a nuestros padres, a veces incluso más a nuestros padres que a nuestros hijos, porque es que ¿cómo le voy a decir a mi mamá o a mi papá que no les puedo dar ese dinero que me están pidiendo? O cómo les digo, porque hay como una lealtad familiar tan grande que no nos permite a veces reconocer esa diferencia, reconocer que hay algo en lo que están traspasando los límites, incluso nuestros propios padres. Y eso a veces es difícil. O nuestra propia familia. Y a veces hay familias, en esto de volver a retomar, porque es difícil decir que no hay familias en donde los límites son muy difusos. Entonces no se sabe dónde empiezo yo, dónde empiezas tú, o mamás con hijos con relaciones muy simbióticas, ¿no? Nunca lograron esa diferenciación. Entonces no hay ni lo privado, no hay como un espacio para lo privado, para la intimidad, o en parejas, por ejemplo, en donde yo tengo que contarle todo. ¿Por qué? Porque no hay cosas de mi intimidad, de mi privacidad, que yo elijo guardar. Bueno, volviendo entonces otra vez a esto, el miedo a que nos rechacen, que lo hemos hablado también, el miedo, es tanto el miedo a veces que me rechacen, que salen frases como prefiero perderme a mí primero que a ti. Son frases que me surgieron mientras pensaba en esto, ¿no? Prefiero que te quedes conmigo a darme mi lugar. Entonces, por ejemplo, esas son cosas que prefiero que estés aquí conmigo a que yo ocupe mi espacio y diga no. Porque también es difícil a veces poner límites, porque a veces, y esto lo he visto mucho en esta cuarentena, fíjate, y es, yo puedo con todo. Entonces, lo digo no por género, pero lo veo más en las mamás, porque tenemos un espíritu a veces de sacrificio ahí medio extraño, los hombres también, pero pues esto lo he visto más en mi experiencia en mujeres, seguramente que en los hombres pasa igual, pero es como un espíritu de sacrificio de, no, si yo puedo lavar, yo puedo planchar, yo me encargo de mis hijos, yo trabajo 24/7, yo puedo con todo. Entonces veo a estas mujeres orquesta, hombres también, vuelvo y digo, no es un tema de diferencia de género, pero lo he visto más en mujeres. Entonces es como, yo puedo hacer todo, yo puedo hacerlo todo, y entonces mi esposo no hace nada, y es el colmo que no haga nada. Sí, pero ¿le has preguntado? ¿Le has dicho lo que necesitas? No, pero es que él no tiene tiempo, es que no lo sabe hacer tan bien. Entonces a veces esa sensación de que lo puedo con todo, yo soy capaz de todo, me impide muchas veces poner ese límite. Y ahí es donde vemos entonces pues un juego de cómo es mi personalidad y cómo también yo, a veces el hecho de que yo crea que lo puedo hacer todo o que puedo jugar todos los roles está impidiendo que los demás ocupen un lugar en mi vida y que tengan un rol también importante en la vida donde yo pueda delegar y donde yo pueda decir hasta aquí. Y vuelvo y digo, parece muy importante conectar con nosotros mismos. Y otro punto importante también por lo cual es difícil de poner límites es porque no sabemos lo que queremos, que eso ya lo habías dicho tú, no sabemos lo que queremos o lo que necesitamos. A veces yo veo que es muy difícil decir yo quiero esto o prefiero esto, porque a veces, y esto pasa por ejemplo en papás o mamás que hemos tenido o que somos muy autoritarios de esto es así y punto, y no damos la opción de preguntar, no siempre todo lo que quieres, pero sí de preguntar, bueno, esto es lo que tú quieres, esto es importante para ti. Y hay otro también que es clave, es que somos excelentes justificando al otro. No, es que no puede, porque es que de verdad que es que si viera la vida tan dura que ha tenido, entonces él no puede entender eso. ¿Sí? No solamente justificamos, sino es que no entiende, o ella no entiende, ¿no? Ella no entiende de verdad, entonces pues ¿para qué se lo digo? Exacto. Ven, un segundito antes de continuar, Sí. Anita, una cosa técnica, no sé si tienes una pulsera o algo que está rozando constantemente con tu micrófono y suena como un sonajero.
Ah, ok, listo, ya me las quito. Todas mis cristales. Sí, mira que todo esto último que estabas diciendo, yo de alguna manera los puntos que nos acabas de dar, sobre todo los últimos de cómo saber yo qué necesito, cómo me siento, tienen que ver con esa cosa que tú y yo también mencionamos, y de esto también hay un video en nuestro canal y es trabajar el amor propio. Porque para mí, por ejemplo, eso que tú dices de las mamás que a veces también es en los hombres, yo diría que en mi casa tiene que ver más, eso que describes tú identifica más a Pawan, porque él es un papá muy presente y es, bueno, yo puedo con todo, porque es como que si no, entonces, ¿en dónde queda como mi estatus? Y para mí eso tiene todo que ver con amor propio, porque tenemos un amor propio que está muy construido desde lo que yo hago y no desde lo que yo soy. Que produzco, que proveo, que entrego, que fabrico, y resulta que es que a veces digamos que a veces no, o sea, deberíamos conectar un poco más con que ser y estar presentes en este planeta, digamos que eso ya debería darme por lo menos unas bases o unos fundamentos para que yo pudiera construir una idea, una sensación de amor propio que sea suficiente para mí, porque es que el tema es que el que se pone o el que se echa el bulto es uno mismo. Y por eso entonces uno no se pone límites a uno también, porque si dejo de hacer, entonces a lo mejor ya no valgo tanto. Y yo conecto eso un poquito con algo que aquí, un comentario que nos están haciendo, Alejo dice, los latinoamericanos tendemos a justificar la puesta de los límites. ¿Es necesario tanta explicación a la hora de ponerlos o es solo idiosincrasia? Y yo creo que aquí yo diría dos cosas. Uno, yo estoy totalmente de acuerdo con él, que esa era una de las cosas que yo te decía a ti, que a mí me parecía importante como recalcar de lo cultural. Yo, que he tenido la oportunidad de vivir en Estados Unidos y ahora en Europa, yo sí veo que el tema de los límites es una cosa que nos ha quedado un poco más grande a nosotros los latinoamericanos. Porque es que de verdad que creo que tenemos una idiosincrasia un poco, como dice Alejo, que está muy, muy metida en el ser complaciente. Entonces los hijos buenos son los que todo el tiempo, si los papás piden plata, pues uno presta plata. No es mi caso, en ese sentido, al contrario, creo que por ejemplo mi mamá ha sido una persona que me ha apoyado un montón, pero yo veo muy frecuentemente eso. Eh, eh, Adultos teniendo problema para decirle a los papás, mira, ahorita no puedo verme contigo, hoy no, este domingo no podemos almorzar, o hoy no me puedo encargar de tus problemas emocionales o del dinero, o en general incluso con personas con las que uno no tiene relaciones tan cercanas, es como que es de mala educación. Y yo asocio eso, por ejemplo, con términos que usamos mucho los latinos, no sé si sean todos, pero en Colombia, el tema o el concepto de su merced. Su merced. O sea, es que somos, que para muchos es bonito y eso está bien, serviciales, pero llegamos al punto de que entonces no tenemos ni idea cómo decir al otro no. Y por eso a veces los europeos nos parecen secos. Y no es que sean secos, es que saben de una manera sana cómo decirte no. Y uno queda como, y no me vas a dar una explicación. No, es que no quiero salir ahorita. Pero eso es yo me acuerdo, ese comentario me hace pensar en incluso cuando uno estaba joven y los amigos lo invitaban a uno a salir, no sé, a ir de fiesta. Y uno, uy, no quiero. ¿Y ahora qué me invento para decirle que no puedo ir? Pero ¿y cómo así que qué me invento? O sea, di que no quieres. No quiero. Ay, no, eso suena muy rudo. No, di que no quieres. Sí, mira, aquí alguien está diciendo, Lina María, dice, vivimos con la culpa para todo. Que tiene que ver como con eso, con lo que tú estabas diciendo, y es sentimos culpa de decir no. Sí, somos una cultura muy culposa o muy culpable o con muchas sensaciones y sentimientos de culpa y estamos constantemente moviéndonos mucho, queriendo evadir ese sentimiento, ¿no? Coincido completamente con todo lo que tú dices. Y creo que sí, evidentemente en Latinoamérica es más difícil, incluso hay países en donde, bueno, no sé qué tanto países o un país en donde a veces decimos nosotros en vez de yo. Es que nosotros necesitamos, ¿no? Porque me es incluso difícil decir yo quiero, yo necesito, ¿sí? Nosotros queremos pedirte el favor, ¿sí? Y ya tenemos esto de sería posible que, será que tal vez tú, qué pena, ¿no? Entonces,
hay una complacencia, hay también dependencias afectivas que se ven mucho. ¿Sí? Entonces, con tal de no perder a la otra persona, soy capaz de ceder en muchas cosas. Y yo me atrevería a pensar, aquí se lo estoy lanzando como algo que estoy pensando en este instante, y es que probablemente cuando yo estuve en Barcelona, digamos, algo que encontraba es que había mucha más autonomía, más independencia, los jóvenes se independizaban muchas veces más rápido, incluso en Estados Unidos todavía más. Entonces no había esto de, como que había una mayor claridad de lo que querían, de lo que necesitaban, y mayor claridad para decir, oye, no, ¿sí? No, o sea, y yo creo que aquí hay como, puede haber esa dependencia afectiva, puede estar mediando para que yo no pueda decir qué me gusta y qué no me gusta y no pueda poner el límite claramente. ¿Mm? Sí, mira aquí, por ejemplo, dice Nidia, completamente cierto, sobre todo en la parte social y a veces familiar, poner límites en algunas ocasiones por miedo al rechazo o al quedar mal. O sea, es como que, mira que incluso en los comentarios de la conversación que tú y yo estamos teniendo, se repite mucho lo que está diciendo la gente, sí, por culpa, por miedo a quedar mal, ¿cómo lo digo y no ser mala gente? Y es... yo cuando pienso en estas cosas, pienso en una cosa que a mí me cambió la vida alrededor de aprender a poner límites y fue un curso que yo hice que se llamaba Los dones de la imperfección de una autora norteamericana que me encanta, que se llama Brené Brown. Y ella ha investigado muchísimo el tema de la vergüenza y la autoestima en los seres humanos. Y una cosa que ya la mencioné ahorita, pero entonces profundizo un pelín más, y una cosa que ella decía es que uno no puede perdonar a alguien ni amarlo profundamente hasta que no le ha puesto límites primero. Entonces, cuando yo pienso en eso, me encanta la idea de, ok, puede que yo ahorita quede mal con mi esposo, con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, pero yo prefiero quedar mal, que es honrarme un ratito, con tal de que eso me permita tener una energía clara en mi relación y entonces yo pueda seguir entregándole mi amor genuino y verdadero a esa persona. Y eso para mí ha sido tremendamente liberador porque es muy cierto, cuando te tragas cosas por no quedar mal, uno lo que empieza es a acumular resentimiento. Y entonces llega un momento en que de repente estás muy raro con alguien y te dice, ¿qué te pasa? Nada, ¿qué te pasa? Nada. Sí, sí me pasa de todo. Me pasa que llevo un mes, 2 meses, un año o 3 años sin haberme dado el permiso de decirte que eso que has hecho o eso que has dicho, como lo decías justamente tú, mi Anita, a mí me genera esto. No es que usted es una embarrada y usted me hace tal. No, es que esto que tú haces a mí me genera esto y necesitaba poder decirlo y volver a, puede que al comienzo eso genere incomodidad, pero eso me permite seguir entregando amor desde un lugar mucho más genuino. Ujú. Ok, me encanta eso que acabas de decir. Quedé así como, listo, dejemos la charla acá. Pero es que, Pero hay algo, dime. no, hay algo, bueno, ahora que nombres a Brené Brown que me encanta también, y es que a veces nos cuesta mucho ponernos en situaciones donde nos sentimos vulnerables también. Ella habla mucho también de la vulnerabilidad, ¿no? Y a veces poner límites, decir lo que no me gusta, es ponerme también en una posición vulnerable frente al otro, ¿no? En el caso, por ejemplo, en el que yo crea que todo lo puedo, ahí me es difícil decir, ¿sabes qué? No, no todo lo puedo, esto me duele, esto lo necesito. Sí, y además creo que hay una parte, una cosa que le puede ayudar a uno como para seguir en nuestros puntos o cositas, checklist de qué hacer para aprender a poner límites, es creo que también darse el permiso de cambiar, ¿ves? Uno como que tiene una imagen de bueno, de cambiar y también de quitarle un poquito de importancia a la imagen que los demás tienen de uno. Es que yo quiero que me vean de tal manera. Y yo creo que yo conecto esto un poco también con esa persona, con Miri, que hablaba de por qué me cuesta más ponerle límites a extraños y no tanto a mi familia, porque de repente tu familia pues ya te conoce y estás más tranquilo y más relajado, pero quieres mantener cierta imagen frente a un extraño. Entonces, si yo estoy más firme en, bueno, yo voy a tratar de ser lo más auténtica posible, lo más auténtico posible, así esto no le fascine a los demás, pues eso me va a ayudar más a poner límites. Pero además, si dentro de esa autenticidad yo me doy el permiso de cambiar y no sentir que el haber cambiado me hace
débil o me hace que perdí mi identidad. Entonces eso me hace pensar, por ejemplo, en lo que yo les estaba contando. Yo era una persona que era socialmente súper, hiper, mega activa. Yo iba de fiesta el jueves, el viernes, el sábado. Y a mí, y esto sí fue antes de casarme, a mí me empezó a costar mucho decir, no quiero ir a esta fiesta porque pensaba van a pensar que ahora soy una aburrida. Y yo, ay, qué mamera, y no quiero que mis amigos me empiecen a decir como, ¿qué le pasa? ¿Está deprimida? ¿O qué le pasa? ¿Por qué ahora tan harta? ¿O por qué tan abuela? Y era como, tienes que soltar, Olga, la necesidad de que ellos te tengan en cierto concepto, y yo también tengo que aceptar, pues que sí, no importa si el concepto o el adjetivo, que es hasta un poco jocoso, sea que ahora soy más abuelita, pero resulta que de repente sí, resulta que estoy dándome cuenta que ahora estoy cambiando y entrando en una fase de mi vida. Y esto aplica para todos, o sea, yo estoy poniendo mi ejemplo, pero creo que todos tenemos que darnos el permiso de darnos cuenta que cambiamos, y en la medida en que vamos cambiando, van cambiando nuestras necesidades, y a partir de eso hay nuevas cosas eh, que nos hacen tener que decir, ¿sabes qué? Esto ya no, de repente antes te decía que sí, pero esto ya no, esto ahora no, esto ya no resuena conmigo. Ahí estás diciendo algo, me parece súper clave en esto de cómo poder poner límites, que yo veo y es que nos cuesta, muchas veces le entregamos nuestro valor al otro, ¿no? Yo le digo, yo lo pongo como, le entregamos el control remoto de mi valor. Ah, tú dices que yo valgo 100, listo, yo valgo 100. Tú dices que, bueno, entonces como tú dices que yo valgo esto, entonces yo valgo, mi valor depende del otro. Una de las estrategias para poder poner límites es poder decir, mi valor no depende de ti, de que tú me mires o no me mires. Casi que cerrar los ojos o cuando esté con alguien, internamente decir, mi valor no depende de ti. Mi valor no depende de que tú me mires bien o me mires mal. Uy, Evanita, eso que tú dices a mí me parece tan, tan poderoso que deberíamos volverlo como el mantra que salió de este live, que de verdad de pronto cuando lo saquemos a YouTube lo voy a escribir ahí en los comentarios, y es: mi valor no depende de ti. Porque a veces, incluso cuando tenemos relaciones que pueden ser bonitas y sanas, como ese otro es bello, es amoroso, entonces creemos que ahí sí justifica que mi valor dependa de esa persona, porque él es bello, o porque ella es bella, porque me da mucho, porque me cuida, porque me ama. Y porque quiero que me mire de una manera, ¿no? Quiero que me siga mirando con esos ojos de admiración, quiero que me siga mirando, porque esa mirada define que yo soy valiosa, y entonces mientras yo sea valiosa ante sus ojos, voy a ser valiosa. Total. Y entonces esa es una conversación que, por ejemplo, yo he tenido que tener mucho en procesos terapéuticos al revés, no donde yo soy la terapeuta, sino soy la terapiada, hablándole a mi niña interior. Entonces yo, por ejemplo, tengo una foto de mí, bueno, la tengo por aquí, tengo una visible aquí en la sala y otra en la billetera de niña, en donde me siento y hablo con ella y le digo, tu valor no depende de el estado de ánimo de esta persona. Tu valor, oh, miren, aquí está, esta soy yo. Ay, qué belleza. Y yo la tengo ahí visible porque esta además es una edad que simboliza muchas cosas en mi ser complaciente, en el haber aprendido creencias que estoy más a salvo cuando no soy yo del todo, estoy más a salvo cuando no doy mi opinión. Bueno, por muchas cosas de las que de pronto hablaré en otro momento, pero me ha tocado entonces aprender a resignificar eso que tú acabas de decir, y de tener eso, volverlo un mantra, volverlo un espacio de conversación con mi niña interior, con mi adulta actual, y es: Olga, tu valor no depende de otro, y tu seguridad, yo le agregaría, yo diría que el mantra complementario es: sigo estando a salvo cuando mi valor está puesto solo desde mí. Ok, me encanta, sí. Sí, poderme poner en un lugar a salvo. Oli, yo quería preguntarte, ¿qué te parece si hablamos sobre esos tips como para poner límites, ya que estás hablando de todo esto? Listo. No sé, con términos de tiempo. Sí, es que esto es inaudito, pero absolutamente loco, y es que vamos ya casi a cumplir una hora, yo no sé cómo. Entonces me parece que la manera perfecta, mi Anita, y ahí te voy a dar por completo la palabra y yo de pronto cierro con cositas puntuales, es que tú nos des una lista o lo que tú tengas ahí de puntos específicos de qué cosas vamos a poder o qué cosas empezamos a hacer para aprender a poner límites para cuidar de nuestra salud
física, mental, espiritual, energética. Ok, fantástico. Yo creo que incluso habría un capítulo extra para hablar sobre mis límites con niños, con adolescentes, con pareja, pero voy a tratar de recoger un poco lo que se puede. Es decir, lo primero es que los límites son muy importantes. Si hay límites físicos, si hay límites emocionales, los límites con los niños son muy importantes porque les dan contención. Entonces, ¿cómo poner límites con los niños? Igual que con los adultos. ¿Qué es lo que yo necesito y qué es lo que no negocio? Yo no negocio con mi hijo el desorden, por ejemplo. No es mi caso, pero hay casos. Yo lo negocio. Pero yo no negocio con mi hijo el desorden. No lo negocio. Entonces, yo necesito poner un límite ahí. Pero sí negocio otro tipo de cosas. Bueno, entonces ver primero cuáles son, con el niño y con los adultos y con los adolescentes, siempre el límite está donde me pueda preguntar a mí qué negocio y qué no negocio. Ver también cómo manejo los límites conmigo misma. ¿Qué tan fácil es para mí ponerme límites a mí, por ejemplo? ¿Sí? Si yo me pongo límites para trabajar, si me pongo límites con la comida, si me pongo límites con las drogas. Entonces, es muy importante para poder poner límites, de revisar cómo son mis límites también con respecto a mí misma y si me es más fácil ponérmelas a mí o ponérselos a otros. Dentro de esto, bueno, cómo poner límites también es poder, nuevamente lo que hablábamos, recogiendo, es contactar con lo que yo estoy sintiendo, lo que yo necesito, preguntarme cómo me estoy sintiendo con esto, si me estoy sintiendo respetada o no, si me estoy sintiendo atendida en lo que yo necesito o no, cómo lo puedo hacer. Y creo que tú lo decías ahorita, cierro los ojos y miro, bueno, cómo me estoy sintiendo, no si esto es bueno o malo, o si esto es bueno, o si esto es como debe ser, porque desde el deber ser hay muchas cosas, ¿sí? No, entonces mucha gente te va a decir, y tú tienes que decirle que no, y dile, nadie sabe cómo es mi relación con esa persona. Entonces no hay un deber ser acá. Tú no sabes cómo es mi relación, déjame yo con esto y te digo cómo es. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si yo cierro los ojos y digo, yo siento que necesito ponerlo de esta manera, no me estoy sintiendo a gusto, debo respetar mi ritmo. Mi ritmo para poner un límite puede ser muy diferente al ritmo que tiene otra persona. Entonces, yo necesito ir poco a poco. Entonces, voy a ir haciéndolo de la manera como yo lo siento y lo necesito. A veces, por ejemplo, en consulta, yo trabajo mucho el cerrar los ojos y mirar a la persona enfrente, imaginártela y decir, hasta aquí, no más. Este es mi espacio físico y lo delimito con mi cuerpo. Y eso me ayuda a ir poco a poco, cuando me encuentre con la persona, ya entender mejor hasta dónde quiero que esa persona vaya o lo que necesito poner, ¿no? Entonces, otro punto importante también que me puede servir para poner límites es que al comienzo pueda que me sienta culpable si no estoy acostumbrada a poner límites. Y reconocer que esa culpa no necesariamente me está diciendo que estoy actuando mal. Es que probablemente yo estoy acostumbrada a evitar poner límites por no sentir culpa. Y yo a veces digo, es que a mí, por ejemplo, me encantaba cargar un morral de culpas y me llenaba de culpas, ¿no? La culpa y la culpa. Y pero yo, ¿por qué me paso cargándome un montón de culpas? Porque hay parte de mi personalidad, en creencias, me atrevería a decir también en la forma como hemos aprendido la religión, sin ánimo de entrar aquí en crítica, sino de cómo hemos interiorizado muchos aspectos de la religión o de la cultura o de determinadas creencias familiares. Hay mucha culpa. Entonces es poder decir, bueno, sí, probablemente me siento culpable, pero eso no quiere decir que es que esté mal. Eso quiere decir que algo me está mostrando de mí. Y un punto importante para poner límites es cuando yo realmente lo sienta claro en mí y lo tenga integrado, ponga. En los niños, por ejemplo, cuando yo sienta que tenga el límite claro, ponga. No lo ponga con rabia. Porque cuando yo pongo el límite con rabia, muy probablemente después ya no va a saber cómo mantener ese límite. Entonces, tengo rabia, siento la rabia, pero necesito ponerlo de una manera distinta y asertiva. ¿Cómo lo quiero poner? ¿De qué manera lo puedo expresar? Y generalmente es hablando de cómo yo me siento. En los adolescentes es un tema muy interesante porque uno de los temas que constituyen a veces la identidad de adolescentes es desafiar el límite. Ponga límites para que los desafíe. ¿Pero cómo le pongo? Pues póngalos para que los desafíe porque es desde ahí donde también empiezan a construirse a sí mismos. Pero los límites dan contención también. No solamente contencionan la contención hacia mí misma, de quién soy, de cómo estoy segura, sino también una contención hacia los hijos, una sensación de no me puedo mover hacia todos lados, hay como un útero, un lugar en donde hasta aquí llego, ¿sí? Y hasta dónde llego y hasta dónde llega el otro. No sé si me expliqué bien. Sí, para mí esa parte, y entonces déjame digo una cosita, para mí esa parte es totalmente clara y es súper poderosa porque una de las razones por las cuales
tenemos dificultad a veces de poner límites con nuestros hijos. Y como tenemos dificultad para ponerles límites, y entonces ya después nos vamos al extremo del castigo porque hizo algo, porque yo no pude poner un límite, y ya llegamos al extremo de pelear con los adultos, pasa igual. Cuando uno no empieza con las cosas chiquitas, acumula hasta que llega el momento en que explotamos y nos agarramos tenaz. Y tiene que ver con eso que tú dices de la contención. Todos los seres humanos, y por eso los niños, ay, no, es que a mi hijo odia que yo le diga que tiene que hacer las tareas antes de salir al parque. No lo odia. Quiere probarte porque es su manera de expandir su conciencia y de aprender en su relación contigo, desafiarte. Pero o lo odia también, y no pasa nada que lo odie. Pero innatamente, yo digo que biológicamente y energéticamente los niños necesitan los límites, aunque no lo saben, porque intuyen que hay seguridad, porque intuyen que están siendo literalmente contenidos desde un lugar físico en un espacio. Es como, ok, es como si les estuvieras diciendo, esta es tu área de juego, y después pueden entonces ser más libres dentro de él poner los límites. Uno puede ser más libre cuando está en una relación con alguien más que tiene límites. Total, fantástico. Bueno, mi Anita, si tuvieras la oportunidad de decir la última cosa, porque ya se nos está acabando el tiempo, yo sé que esto es una locura, o sea, es que este tema, yo vuelvo y digo, da para muchas cosas más. Aquí, por ejemplo, nos están diciendo que sería súper chévere que habláramos o hiciéramos un espacio que fuera más específico a hablar de límites hacia uno mismo. Pero si pudiéramos ahorita cerrar, ¿qué sería una cosa o un par de cosas más que tú quisieras compartirnos alrededor de la importancia o de cómo o del propósito de poner límites? Ok, yo creo que un punto importante que yo he aprendido en la vida es no anteponer la respuesta del otro por encima de mí. Me explico. Yo diría que lo más importante aquí es primero pensar, no, digamos, no tanto es cómo me vendo, sino qué recibo, qué quiero recibir y qué quiero comprar con todo esto, porque estamos tan pendientes de vendernos o de poner la respuesta para que el otro, para agradarle al otro, que ahí es donde nos perdemos. Entonces la pregunta siempre va hacia adentro, es, no sé si esto para recoger, pero yo qué siento, yo qué necesito y cómo me puedo poner de primeras, y eso no significa que soy egoísta ni egocéntrica. Porque ahí sí voy al ejemplo básico que todos hemos oído 1000 veces, y es que primero me tengo que poner en un avión, me tengo que poner el oxígeno primero a mí para podérselo poner a mi hijo. Yo primero tengo que estar bien para poderle dar al otro. Entonces, es esto, ¿no? Es pensar en qué es lo que yo necesito y luego ya me pregunto, bueno, ok, ¿cómo va a reaccionar el otro? Pero primero yo, si esto creo que podría ser algo que... No, me parece que yo me quedo con la misma vez. No agrego nada porque tiene que ver con un poco con esa frase que dije que cuando me dijiste, no, pues ya podríamos cerrar la conferencia acá, cuando cité a Brené Brown y dije que ese momento me cambió la vida y me ayudó mucho a continuar en mi camino de poner límites, y es, si quieres amar a otro, si quieres tener relaciones más abiertas, más genuinas, más legítimas, primero pon límites. Y eso es parecido a esto que tú acabas de decir también de si estoy en una emergencia, en un caso crítico de vida o muerte, si estoy en un avión, primero me tengo que poner la máscara. Tal vez lo último que agregaría a manera de repetición, pero creo que esto es muy importante que la gente lo integre de verdad, porque ya lo hemos dicho, y saber que cuando hago eso, tengo que estar preparado a que a lo mejor el otro no me aplauda. Tengo que estar preparado a transitar una incomodidad, porque poner límites no es delicioso, pero es absolutamente fundamental para expandir la conciencia, para tener relaciones más sanas, para tener relaciones más auténticas y para no dejar que la energía del cuerpo se fugue. Hay muchas enfermedades que desde la perspectiva espiritual se pueden explicar como la ausencia de los límites. No poner límites enferma un montón. Sí. Y también no ayuda al amor propio. Al poner límites es un acto de amor propio increíble. Bueno, mi de amor. 1.000.000 de gracias. Aquí hay gente diciéndonos muy buena conferencia, 1000 gracias, gracias por la conferencia. Magda, de lo que habías dicho anterior, dice, sí, Ana María, es súper claro lo que dices.
Bueno, gracias, caritas con corazoncitos en los ojos. Lo último que les diría es, recuerden que este video queda después en el canal de YouTube de Juno Health and Wellness, y ahí en los comentarios, si surgen nuevas dudas, porque yo sé que hay mucha gente, porque me lo han dicho muchas veces, que van y revisitan los videos. El que tú y yo hicimos particularmente es un video que ya mínimo 6 personas me han dicho, he tenido duda frente a algo y he vuelto a verlo. Dejen ahí sus comentarios, que nosotras vamos a estar continuando la conversación ahí, respondiendo más preguntas que tengan. Siguen diciendo gracias, qué tema tan importante, gracias a las dos. Gracias, necesitaríamos 4 horas más. Sí, yo sé, es que el tema de los límites, y que a lo mejor eso es lo que podemos hacer, fuera de chistes, volver a hacer otro, en donde de repente podríamos proponer que la gente por anticipado mandara preguntas y desde ahí profundizar en el tema de los límites. Fantástico. No, gracias a ti, gracias a todos. Muchas gracias a todos por escucharnos y a ti por invitarme, y qué delicia estar otra vez contigo. No, mi Anita, tú sabes que con todos todos estamos acá firmes. Este es el espacio de las terapeutas locas despistadas, que eso no lo hemos contado, y a estos tenemos que contarle un poquito a la gente, por favor. O sea, así como estamos descentradas para estas cosas, en otras es como en otra dimensión, en otro plano. Bueno, no me extiendo más. Pavan siempre me dice, uy, tus despedidas, Olga, te cuestan un montón. Entonces, voy a decir adiós, besos y a la próxima. Chao. Gracias a todos y a todas por habernos acompañado. Una vez más, gracias, Ana, por tu grandísima experiencia y sabiduría. Si ya llegaste hasta este punto en este video, te damos infinitas gracias por dejar un comentario, por regalarnos un like. Así nos ayudas a crecer y a poder llegar a más personas para continuar en este camino de sanación del cuerpo, de la mente y del espíritu. Si quieres profundizar más en temas relacionados con tu salud mental o tu salud física, te invitamos a que veas cualquiera de estos videos. No olvides además suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas los videos que te estamos trayendo cada semana. Mente, cuerpo y alma, los 3 lentes que necesitas para entender a tu salud.